Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, gracias a Dios. Usted, Me alegra. Bien, también, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Bueno, hemos estado mirando lo que son variables aleatorias, pero comentábamos la otra vez que muchas veces necesitamos trabajarlas de manera conjunta, ¿cierto? No por separado, sino em, analizarlas al tiempo, mirar cómo ellas se relacionan y cuál es la probabilidad de que ambas pasen al tiempo. Entonces, alcanzamos a mirar cómo era para las variables aleatorias discretas. Comentamos que, al igual que cuando trabajamos con una sola variable, nosotros diferenciamos, digamos, la teoría según estas sean discretas o según estas sean continuas. Entonces, para las discretas, miramos lo que era la función de masa, em, para las variables que son conjuntas. Miramos cuál era la distribución marginal, cuál era la distribución condicional. Hoy vamos a mirar para las variables aleatorias que son continuas, cómo podemos nosotros construir la función de densidad de probabilidad y también cómo podemos hallar nuestras funciones o nuestras distribuciones condicionales y marginales. Entonces ya les comparto pantalla. Listo. Entonces vamos a definir lo que es la función de densidad de probabilidad conjunta. Si tenemos dos variables que sean continuas, aleatorias, X y Y, entonces para un conjunto de datos de dos dimensiones, la probabilidad la vamos a calcular a través de la función de densidad de probabilidad conjunta, que la vamos a definir como la integral, pues la probabilidad de que X y Y pertenezcan a ese conjunto de datos, es la integral doble de la función de densidad de probabilidad conjunta. Integrándola con respecto a X, integrándola con respecto a Y. Claro que es un ejemplo porque más adelante vamos a ver que a veces podemos intercambiar esto, el orden de la integración, el orden de los diferenciales. Entonces, cuando trabajamos función de densidad de probabilidad para una sola variable, veíamos que calculábamos la probabilidad como la integral de la función de densidad. Acá como son dos variables, entonces vamos a tener que integrar dos veces, una con respecto a cada variable. Y además, esa función de densidad de probabilidad conjunta cumple con unas propiedades que se les van a hacer a ustedes muy familiares. La primera es, toda función de densidad de probabilidad conjunta es mayor o igual que cero. La segunda es, si nosotros integramos en todos los valores de las variables, en X y en Y, la función de densidad de probabilidad conjunta, eso tiene que darnos 1. Y una tercera propiedad nos dice que también podemos acá en las conjuntas hablar de acumuladas. Entonces, la función de distribución acumulada es o se define como la probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual que algún valor en particular de X y al mismo tiempo que Y sea menor o igual que algún valor particular de Y. Como es una probabilidad, entonces por definición va a ser la integral. Como es hasta algún valor de X y de Y, va a ser la integral desde menos infinito hasta ese valor de X, desde menos infinito hasta ese valor de Y, de la función de densidad de probabilidad conjunta. Y ya el orden, en este caso está de Y de X, pero podría ser al revés. Otras propiedades que tenemos es, si nosotros sabemos que, o si nosotros encontramos que la región en la que se mueven esas dos variables aleatorias es una región rectangular,
o sea que X se mueve entre dos valores constantes A y B, y C se mueve entre dos valores constantes C y D. Entonces, la probabilidad de que esas variables pertenezcan a esa región rectangular va a ser igual a la probabilidad de que X esté entre esos dos valores A y B y de que al mismo tiempo Y esté entre esos dos valores A y D, lo cual significaría la integral doble de A hasta B, de C hasta D, de la función de densidad de probabilidad conjunta. Este es con respecto a Y y este es con respecto a X. Bueno, entonces vamos a estar trabajando con integrales dobles. En un momento daremos como una introducción de cómo se manejan este tipo de integrales. Vamos a terminar de mirar primero como toda la teoría o como las fórmulas que vamos a estar usando para pasar ya a mirar cómo lo desarrollaríamos a través de las integrales dobles, cómo funcionan las integrales dobles y pasaríamos a los ejemplos. Bueno, entonces, cuando tenemos la función de densidad de probabilidad conjunta, nos podríamos preguntar por las distribuciones marginales, ¿cierto? Entonces podríamos decir, bueno, si tengo la conjunta, si sé cómo se relacionan las dos variables, ¿cuál será la probabilidad de solo una variable? Solo una, entonces ahí salen las marginales. La distribución marginal de Y la vamos a denotar como una F minúscula, como la función de densidad de probabilidad que trabajábamos antes, ¿cierto? Entonces F de Y es igual a la integral en la otra variable. Entonces va a ser la integral de X de nuestra conjunta por de X, ¿cierto? Y si la distribución es marginal pero de X, entonces va a ser la integral de la otra variable que es Y con respecto a la función de densidad de probabilidad conjunta. Y también pueden surgir preguntas condicionales, ¿cierto? O sea, que la relación entre las dos variables sea como condicional. ¿Qué pasa si nosotros ya sabemos una información de X? ¿Eso cómo me altera a Y? ¿Qué pasa si ya sabemos una información o tenemos una restricción con respecto a X? Ah, con respecto a Y, ¿eso cómo me alteraría a X? ¿Cierto? Entonces, en ese caso podríamos nosotros querer calcular probabilidades condicionales. Si nosotros ya tenemos una restricción o una condición o una información con respecto a alguna de las variables. Entonces, la distribución condicional de Y dado X la vamos a estar denotando de esta manera. F de Y mayúscula dado X minúscula, entre paréntesis, la realización de la variable aquí en minúscula de esta misma. ¿Eso a qué va a ser igual? Sigue la misma definición que trabajábamos para las discretas y es tener la conjunta dividido la marginal. Solo que en este caso pues va a ser la de densidad y acá abajo va a ser la marginal de la continua. Para la distribución condicional de X dado Y, igual, es la conjunta dividido aquello que la condiciona. En este caso, Y es lo que está condicionando a X, o Y es la restricción o la información que tenemos. Entonces, lo dividiríamos con respecto a la distribución marginal de esa variable. Estas son las distribuciones. Pero si nosotros queremos calcular la probabilidad condicional, entonces tenemos que integrar con respecto a esa distribución. Entonces, no va a ser con respecto a la conjunta, sino con respecto a la distribución condicional. Por ejemplo, si quisiéramos hallar la probabilidad de que la variable aleatoria X esté entre dos valores A y B, dado que Y toma un valor puntual, entonces eso va a ser la integral en ese rango de valores de X, que es de A a B, de nuestra función de distribución condicional, que en este caso sería esto de aquí, de X. ¿Listo?
Entonces es importante eso. Siempre que nos pregunten una probabilidad condicional, debemos ir a hallar la distribución condicional. Si nos preguntan por una probabilidad marginal, entonces tenemos que ir a hallar la distribución marginal. Y si nos preguntan por la conjunta, pues simplemente es esto, ¿cierto? Integral doble de la conjunta. Bueno, unas últimas propiedades es cuando vimos variables para una sola, pues funciones de densidad para una sola variable. Entonces comentábamos que si nosotros teníamos la acumulada, podríamos regresarnos, entre comillas, o bueno, a través de la acumulada, hallar la función de densidad. ¿Cómo lo hacíamos? Derivando la acumulada. Entonces acá va a pasar lo mismo. Solamente que como tenemos dos variables, entonces si queremos hallar nuestra función de densidad de probabilidad conjunta y nosotros tenemos la acumulada, lo que tenemos que hacer es integrar dos veces la acumulada, pero como son dos variables, entonces derivaríamos nuestra acumulada dos veces. Como son dos variables, entonces derivamos de manera parcial. Primero puede ser con respecto a X, después con respecto a Y, nuestra acumulada, y eso nos dará la densidad conjunta. Bueno, ahora sí vamos a pasar a mirar cómo trabajaríamos con integrales dobles. Bueno, las integrales dobles son integrales iteradas. Eso quiere decir que en realidad para resolver integrales dobles tenemos que resolver integrales simples varias veces. ¿Listo? En- o sea que ustedes no van a tener pues como mayor inconveniente en resolverlas porque saben integrar con respecto a una sola variable. Entonces, si queremos integrar de A a B, de C a D, una función cualquiera con respecto a Y después con respecto a X, lo que vamos a hacer es integrar la función que esté más adentro. Vamos a ir de adentro hacia afuera. Entonces, integraríamos primero esta función. El resultado que nos dé lo vamos a integrar después con respecto a X. Asimismo, si nosotros tuviéramos o quisiéramos integrar primero con respecto a X y después con respecto a Y, entonces el orden sería dx de Y integraríamos primero la parte de adentro con respecto a X y después la parte de afuera con respecto a Y. Por ejemplo, si nosotros queremos integrar de 0 a 3, de 1 a 2, la función x al cuadrado y, primero con respecto a y y después con respecto a x, entonces lo que hacemos es tomar la integral interna, la que esté más adentro, que en este caso es desde 1 a 2, x al cuadrado y de y. Integramos como sabemos hacerlo con respecto a y. Como vamos a integrar con respecto a y, entonces todo lo que no sea y es una constante, incluida x. Entonces a x la vamos a tratar como una constante. Esa constante saldría de la integral como x al cuadrado. Y nos queda la integral de 1 a 2 de y. ¿Cuál es esa integral? Y2 sobre 2 evaluado entre 1 y 2. Entonces aquí evaluamos, ¿cierto? 2 al cuadrado, medios, menos esto, 1 al cuadrado medios, operando 3 medios de x al cuadrado. Esto que nos dio lo vamos a reemplazar aquí. Con lo cual nos quedamos con la integral de 0 a 3 de 3 medios de x al cuadrado de x. ¿Cierto? Ahora vamos a integrar con respecto a x. ¿Cómo saben hacerlo? ¿Cómo sabemos hacerlo con respecto a una sola variable? Entonces, 3 medios es una constante, sale la integral con respecto a x2, x3 sobre 3. Solo que ese 3 se va a cancelar con este de acá.
y nos va a quedar un medio evaluado entre 0 y 3. Eso nos da 27 medios. Ahora, si queremos integrar de 1 a 2, de 0 a 3, esa misma función, pero ahora primero con respecto a x y después con respecto a y, entonces nos quedaría, abordamos la integral interna que está con respecto a x. O sea que todo lo que no sea x aquí va a ser una constante. En este caso, y se vuelve una constante. Y nos queda la integral de x al cuadrado de x, que viene siendo x3/3, evaluado entre 0 y 3. Evaluando esto, nos va a quedar 9y. Todo esto es igual a 9y. Y ahora integraríamos de 1 a 2 con respecto a y. El 9 sale como constante la integral de y2/2, evaluado en este caso entre 1 y 2. Resolviendo nos va a dar 27 medios. Podemos observar aquí que en ambos casos nos dio exactamente el mismo valor, 27 medios, ¿cierto? O sea, integramos la misma función, pero en la primera ocasión, primero con respecto a y, después con respecto a x. En la segunda, primero con respecto a x, después con respecto a y. Los dos valores dan iguales y no es una coincidencia, es una propiedad. ¿Sí? Entonces, hay una propiedad que nos dice que si nosotros nos movemos en x y en y en valores constantes, es decir, en una región rectangular, entonces no importa el orden de los diferenciales, nos va a dar el mismo resultado y podemos cambiarlo indistinguidamente, eso sí, siempre y cuando pues respetemos y. Si y se mueve entre 1 y 2, entonces y se tiene que seguir moviendo entre 1 y 2. Si x se mueve entre 0 y 3, entonces x se tiene que seguir moviendo entre 0 y 3, pero podemos cambiar el orden de integración sin ningún inconveniente. Ese teorema se llama, o esa propiedad se llama el teorema de Fubini, que nos dice lo que les acabo de mencionar. Si x se mueve entre dos valores constantes A y B, y se mueve entre dos valores constantes C y D, formarían una región rectangular. Cuando eso sucede, podemos intercambiar las integrales, el orden de integración. Bajo este mismo escenario de que x y y se muevan en una región rectangular, tenemos otra propiedad que también puede ser útil. Y es que si queremos integrar una función que se pueda descomponer, o sea, una función conjunta f de x, y, si esa función se puede descomponer en una función que esté en solo términos de x, multiplicada por otra función que solo esté en términos de y mi región es rectangular, entonces la integral doble de esa función f de x va a ser igual a la integral doble de la multiplicación pues de estas dos funciones. Y eso va a ser igual a integrar o como que a separar, ¿cierto? Sería la multiplicación entre integrar g de x con respecto a x y h de y con respecto a y. ¿Sí? Entonces, no sería como iterativa, o sea, primero lo de más adentro, después lo de más afuera, sino que directamente es una multiplicación de las integrales simples con respecto a x y con respecto a y. Esto se cumple solamente si es rectangular la región de integración. Para el ejemplo de arriba, teníamos
la integral doble, ¿cierto? De 0 a 3, de 1 a 2, de x al cuadrado, y, de x de y. Entonces, fíjense que esta función f de x, y sería x al cuadrado por y, pero en realidad eso es como tener la multiplicación de una función con respecto a x por una función con respecto a y. Como la región es rectangular, x va de 0 a 3, y va de 1 a 2. Entonces, por esta propiedad, podríamos calcular esa integral como la integral de 1 a 2 de y con respecto a de y. Y multiplicar eso por la integral de 0 a 3 de x al cuadrado por dx. Entonces, esa integral, y2/2 evaluado entre 1 y 2. Y la otra nos queda x3/3 evaluado entre 0 y 3. Y esos dos multiplicados, ¿cierto? Mm. Eso nos va a dar entonces 4 medios, que sería 2 menos 1 medio. Y eso lo multiplicamos por 3 a la 3, 27 tercios, menos 0. Entonces ahí vamos a tener 3 medios por 27 tercios. Eso nos da 27 medios. Efectivamente, no, efectivamente da lo mismo, entonces podríamos abordarlo de esa manera, en lugar de hacerlo iterativo por la propiedad, siempre y cuando sea rectangular el espacio. Siempre va a ser, pues una pregunta que uno podría hacerse es, ¿será que siempre va a ser rectangular el espacio? La verdad es que no, no siempre es rectangular, ¿cierto? Entonces, cuando la región no es rectangular, entonces esta propiedad ya no se cumple, ya no se cumple. O sea, no podríamos intercambiar así como de manera tan sencilla el orden de integración. Ya no se podría. Cuando no es rectangular, existen dos tipos de regiones. Se les llama región plana tipo 1 y región plana tipo 2, que son las que vamos a mirar a continuación. Bueno, pero hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, comentario, se entiende cómo se resuelve de manera iterativa las integrales, el teorema. Sí, pero por el momento sí. Muchas gracias. Listo, entonces, fíjense que a veces se pueden tener regiones generales que no sean directamente rectangulares, pero de alguna forma nosotros vamos a tratar como de encerrarlas para poder delimitarlas. Entonces, tenemos como primera la región plana tipo 1. Se le conoce así a la región, a una región que nosotros podemos abordar o delimitar en constantes en X y en funciones en Y. Entonces, esta región D, por ejemplo, está delimitada entre A y B, constantes en X, pero está delimitada en Y entre funciones, porque va desde G1 de X
hasta G2 de X. Para esta segunda pasa lo mismo. Esta región D nosotros podemos delimitarla entre A y B, dos constantes, pero en Y no son constantes. Iría entre dos funciones, entre G1 de X y G2 de X. Una tercera, tenemos esta región que la podríamos delimitar desde A hasta B, pero en Y va en funciones, desde G1 hasta G2 de X. Entonces, cuando la región la podemos delimitar así, constantes en X, funciones en Y, se le conoce como tipo 1. Acá tendríamos otros dos ejemplos. Esta región también se delimita entre A y B constantes y en Y entre funciones. Acá también entre constantes. En X se delimita desde A hasta B y en Y entre funciones G1 y G2. Si este es el caso, si nosotros vamos a enfrentarnos con regiones tipo 1, entonces el orden de integración sí o sí es el siguiente. Vamos a poner siempre en el de más adentro la variable que esté en términos de funciones. En este caso, esa variable es y. Entonces vamos a integrar primero con respecto a y, que va desde G1 de X hasta G2 de X. Y en X, como está en constantes, iría más externa. Iría desde A hasta B. Desde A hasta B. Entonces, cuando la región es tipo 1, siempre hay que abordarla primero con respecto a Y y después con respecto a X. Siempre. ¿Sí? Aquí ya el orden está preestablecido. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos este tipo de regiones? Entonces ahora, si ustedes se dan cuenta, si nosotros quisiéramos delimitar esta región D entre constantes en X, no podemos, ¿cierto? Pero en Y sí podemos. Entonces vamos a tener otro tipo de región que es como al contrario. En Y constantes, en X funciones, entonces se le conoce como región plana tipo 2. Aquí tenemos una segunda región que podemos acotar entre dos constantes en Y, pero entre funciones en X. Entonces nuestra región Y constantes, X funciones. Acá tenemos otras dos regiones que también se pueden abordar de esta forma. Entonces en Y va desde C hasta D y en X va desde esta función hasta esta función. Esta región también podríamos acotarla así. En Y va desde C hasta D, pero en X va entre funciones, H1 y H2. Si este es el caso, entonces el orden de integración sí o sí es el siguiente. Primero, siempre la que está más adentro es la que está en funciones. Y aquí la que está en términos de funciones es X. Entonces, primero va X y después va Y porque Y está en términos de constantes. Entonces, si es región plana tipo 2, primero tenemos que integrar con respecto a X y después con respecto a Y. De X, de Y. Ya de manera, pues, como en resumen, entonces recordamos, cuando tenemos una región tipo 1, X en constantes, Y en variables, la integral doble tenemos que sí o sí ponerla primero de Y de X. Y si nosotros tenemos o podemos definir la región en constantes en Y, variables en X, sí o sí definimos el orden de integración como primero X y después Y. Bueno, hay algunas regiones que solamente pueden ser abordadas con tipo 1 o tipo 2, pero hay otras
que pueden ser abordadas de ambas maneras, como región tipo 1 o como región tipo 2. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de regiones que pueden ser abordadas de ambas formas. La primera es esta región triangular, esta región de triangular. Entonces, si la vamos a abordar como región tipo 1, vamos a tomar X como constantes. Efectivamente, nosotros acá podríamos decir X va entre 0 y 1. Pero en Y nos vamos a topar primero con esta recta y después con esta recta. Entonces, X iría desde 0 hasta 1 y Y iría desde esta recta que es Y igual a X hasta esta recta que es Y igual a 1. Entonces, el orden de integración va a ser de Y de X, donde Y se mueve entre X y 1 y X entre 0 y 1. Si nosotros queremos expresarla como una región tipo 2, entonces va a estar constante en Y. Va desde Y igual 0 hasta Y igual 1. Y en X, si nos vamos en X, nos vamos a encontrar primero con esta recta que es X igual a 1. Y si continuamos, nos encontramos con esta que es X igual a Y. O sea, Y va en valores constantes de 0 a 1 y X va en funciones de 0 a Y. Eso quiere decir que el orden de integración de cualquier cosa, de cualquier función va a ser primero con respecto a X, que son la variable que está en funciones, que va de 0 a Y, y después con respecto a Y, que es la que está en constantes, que va de 0 a 1. Aquí hay que fijarnos que hay regiones que se pueden expresar como tipo 1 y tipo 2, pero no es como simplemente intercambiable como cuando tenemos una región rectangular. O sea, cuando es rectangular no alteramos los límites de integración, solo los intercambiamos, ¿cierto? Acá simplemente intercambiamos los límites de 1 a 2, de 0 a 3, lo mismo que de 0 a 3, de 1 a 2. O sea, los límites no cambiaron. El orden sí, los límites no. Pero si nosotros podemos abordar regiones de ambas formas, como tipo 1, tipo 2, no es como que podamos coger e intercambiar los valores, ¿cierto? Acá nos cambian los límites de integración cuando cambiamos el orden. Eso es lo que quiero llegar. No es como que sea esto igual a la integral de 0 a y después de 0 a 1. No, ¿cierto? Si cambian los órdenes de integración, entonces acá sí queremos abordarla por ambas partes, tenemos siempre que analizar cuáles son esos límites de integración. Bueno, vamos con un segundo ejemplo. Tenemos esta región D. Para expresarla como tipo 1, entonces, en constante sería X. X iría desde 0 hasta 2. Y en Y, entonces nos vamos a encontrar primero con esta, que es Y igual a X al cuadrado, y después en esta, que es igual a 2X. La región va a ser X de 0 a 2, Y de X al cuadrado hasta 2X. Y está en variables, entonces el orden será primero de Y en funciones, primero de Y entre X al cuadrado y 2X, y después X entre 0 y 2. Si lo abordamos como una región tipo 2, entonces vamos a buscar acotar esto en constantes en Y, desde Y igual 0
hasta y igual 4 y en funciones en x. Entonces, si venimos aquí en x, nos encontramos con esta recta que es igual a y igual a 2x, pero tenemos que organizarla para expresarla en términos de x, entonces nos queda x igual a 1/2 de y. Continuamos y nos encontramos con esta función que es y igual a x al cuadrado, pero hay que expresarlo en términos de x, entonces nos queda x igual a la raíz de y. O sea que la región es y de 0 a 4 y x desde un medio de y hasta la raíz de y. Por tanto, la región de integración será x está entre funciones, entonces primero con respecto a x entre las funciones y después con respecto a y en sus valores constantes. Algo aquí para recalcar es que nosotros vamos a estar dibujando, así como ustedes lo ven acá, la región de integración, más no la función que vamos a integrar. Esto ya es otra cosa. Este x al cuadrado más y cuadrado no tiene nada que ver con este dibujito. Esto solo es la región de integración. Bueno, ¿cómo van hasta ahí? Profe, para los ejercicios se debe graficar también, Ujú. ¿sí? Sí, graficar nos va a ayudar. Mm, Entonces, vamos a estar graficando. pero igual podemos utilizar pues las de GeoGebra y eso, pues para colocar las gráficas o así a mano. Las regiones que nosotros vamos a trabajar son regiones como sencillas. Son regiones como entre rectas o son sencillas, pero sí, es válido meterlo en algún programa que nos ayude. Gracias por tu Esta prueba. pregunta. Bueno, algunas propiedades interesantes de las integrales dobles que también se les van a hacer familiares, porque las cumplen también las integrales simples, es las integrales dobles se reparten de manera lineal. Entonces, si nosotros tenemos la integral doble de la suma de dos funciones con respecto a x y con respecto a y, entonces eso va a ser lo mismo que la suma de las integrales dobles de cada una de esas funciones. La segunda es si tenemos la integral doble de una constante por la función. Eso es igual a la constante por la integral de la función. O sea, la constante sale de las integrales. Y tenemos una muy interesante, que es que si queremos integrar con respecto a una región de una función, podemos partir esa región en dos e integrar con respecto a cada región. Entonces, eso va a ser la región de uno, integrar en esa región de uno la función, más integrar en esa región de 2 en la función. O sea, si nosotros tenemos una región D que partimos en D1 y D2, nuestra integral doble de la función será integrar en D1 más integrar esa función en D2. Por ejemplo, si tuviéramos esta región de integración grande, todo esto que fuera D, podemos partirla en tres regiones, en tres regiones. Entonces, podríamos nosotros decir, tenemos la región de uno, de 2 y de 3. La región de uno, que es esta, se podría abordar como tipo 1. Si es tipo 1, irá entre constantes en x. Entonces en x va desde -2
hasta cero, desde -2 hasta cero. Y en y, entonces iría desde y igual a cero hasta y igual a x más 2 al cuadrado. La región tipo 2, bueno, o la región 2, la vamos a abordar como tipo 2. ¿Cómo es como tipo 2? Eso quiere decir que en y la delimitamos entre constantes. Aquí y iría desde y igual a cero hasta y igual a 4. Y x iría desde esta recta hasta esta curva, donde esa recta es x igual a cero y esta curva es x igual a y menos un 16avo por y al cubo. Esto de acá. Y por último, una región de 3, esta. Entonces, si la abordamos como tipo 2, va a ser constantes en y. Va a ir desde y menos 4 hasta y igual a 4. Y en x iría entre funciones. Entonces nos encontraríamos primero con esta recta que es y igual a -2 hasta esta curva que es x igual a y menos un 16avo de y al cubo. ¿Cierto? Entonces lleva desde -4 hasta 0 y x entre esas dos funciones. Entonces, para integrar toda esta región, sería igual a integrar en la región de 1 más integrar en la región de 2 más integrar en la región de 3 la función. En este caso, entonces, quedaría como es esta primera región de 1 es tipo 1. Entonces, primero debemos hacerlo con respecto a y después con respecto a x, porque ahí están las funciones y las constantes. La segunda región de 2 es tipo 2, entonces al contrario. Entre funciones está x, entonces primero con respecto a x y después con respecto a y, que son las constantes. Más en la región 3 pasa lo mismo, de región tipo 3, tipo 2. Entonces primero con respecto a x y después con respecto a y, según los límites que ya definimos previamente. Bueno, y tenemos una última definición em, a la cual le podemos dar como más que todo un nombre formal. Profe, qué pena te consultó de la idea anterior. Ujú. Cuéntame, sí. Eh, ¿Esas tres regiones siempre se van a aplicar para cualquier integral o es que no entendí muy, pues esos límites siempre van a quedar fijos independientemente de la integral que tengamos? Independiente, pero de la función. Sí, sí, perdón, de la función. Ajá. Exactamente, sí. Sí, independiente de la función, independiente de lo que vayamos a integrar, aquí como de manera general, si una región la partimos en varias regiones, es la integral en esas regiones de esa función, independiente de lo que sea la función. Mm. Exacto. Siempre nosotros graficamos, es como la región de integración, ¿cierto? Donde está definida como la integral, pero no tocamos la función como tal. Sí, es claro. Sí, sí, profe, gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces, algo que ya vimos tiene un nombre en particular y es la integral parcial. Cuando nosotros vamos a integrar una función con respecto a una sola variable, eso lleva por nombre integral parcial. Y al inicio de esta introducción vimos cómo funcionaba, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si queremos integrar 2xy
Con respecto a x, desde 1 hasta 2, entonces todo lo que no sea x es una constante. 2y saldría como constante y nos quedaría la integral de x, que es x2 sobre 2. Solamente que, pues, este 2 se cancelaría con este otro que estaba acá, ¿cierto? Entonces, es por eso que nos queda ahí y por x al cuadrado, evaluado entre 2 y 1. Eso nos va a quedar 4 menos 1, 3 por y, 3y. Cuando realizamos integrales parciales, la integral debe darnos siempre una función con respecto a la otra variable. ¿Listo? Entonces, si nosotros integramos parcialmente con respecto a x, debe quedarnos una función solamente en términos de y. Desaparece el término x. ¿Listo? Debe quedarnos en términos de y. Lo mismo pasa si vamos a integrar de manera parcial, pero con respecto a y. Entonces, todo lo que no sea y es constante. En este caso, 2x sería constante. Nos quedaremos con la integral de y, que es y2 sobre 2. Pero nuevamente ese 2 se va a ir con este 2. X es constante, entonces nos queda ahí. Queda x por y al cuadrado evaluado entre 0 y 3. Eso es 9 menos 0. Entonces nos quedaría 9x. 9x. Y podemos integrar también parcialmente una función que esté tanto en términos de x como en términos de y en una sumatoria. Entonces, si vamos a integrar con respecto a y, podemos meter la integral de manera lineal. Entonces, nos queda la integral con respecto a y de x al cuadrado más la integral de y al cuadrado con respecto a y. Aquí, como es con respecto a y, entonces x es una constante, sale. La integral de y, evaluado entre -1 y 1. Acá, como si es con respecto a y, entonces sí nos queda y3 sobre 3, evaluado entre -1 y 1. Reemplazando los valores en y, entonces acá nos queda 1 menos -1, entonces nos vuelve y nos da 1. O sea, sería 2x al cuadrado, que es este de acá. Y en el otro pasa lo mismo. Reemplazamos esto en 1, 1/3. Menos, reemplazamos esto en -1, menos 1/3. Entonces nos queda positivo. Eso nos quedaría 2x al cuadrado más 2/3. Nuevamente, integramos con respecto a y. Nos queda una función con respecto a x. Bueno, hasta aquí nuestra pequeña introducción de integrales dobles. Cuéntenme cómo se sienten, si tienen preguntas, inquietudes. Hay que practicarlo, profe. Sí, total. O sea que, profe, siempre se toma de adentro hacia afuera, pues cuando uno está trabajando doble. Exactamente, sí. Siempre, siempre de adentro hacia afuera. Pero no entendí muy bien, profe, el tema de estas integrales parciales. ¿No es el mismo anterior o será que por nuevo no lo separa? Sí, es el mismo. Lo que pasa es que queríamos darle como el nombre, porque arriba lo vimos como muy intuitivo, pero no lo nombramos como cómo se llama eso, ¿cierto? Entonces, en realidad, las integrales dobles es como realizar primero una integral parcial y después una integral normal. ¿Cierto? Cuando tenemos acá dos integrales, siempre la de más adentro va a ser una integral parcial. Y la de afuera sí va a ser una integral normal en una sola variable.
Ajá. Sino que no le dimos como el nombre. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, profe, claro. Listo, súper. Bueno, entonces, ya teniendo claro cómo vamos a proceder con las integrales dobles, ahora sí vamos a hacer ejemplos para calcular la probabilidad. Bueno, entonces vamos a pensar en lo siguiente. Un banco dispone tanto de una ventanilla para automovilistas como de una ventanilla normal. En un día seleccionado al azar, sea X la proporción de tiempo que la ventanilla para automovilistas está en uso. Por lo menos un cliente está siendo atendido o está esperando ser atendido. Y lleva a ser la proporción de tiempo que la ventanilla normal esté en uso. Entonces el conjunto de valores posibles va a ser una región rectangular, ambas variables entre 0 y 1. Suponga que la función de densidad de probabilidad conjunta está dada por 6/5 multiplicado por x más y al cuadrado, cuando x tome valores entre 0 y 1, al igual que y vale 0 en cualquier otro caso. ¿Qué nos interesaría de esta situación? Quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que ninguna ventanilla esté ocupada más de un cuarto del tiempo. Queremos hallar la función de densidad de probabilidad del tiempo que permanece ocupada la ventanilla para automovilistas. Queremos hallar la función de densidad de probabilidad del tiempo que permanece ocupada la ventanilla normal. ¿Y cuál es la probabilidad de que la ventanilla esté ocupada, la normal, más de un cuarto del tiempo y menos de 3/4 del tiempo? Bueno, entonces acá lo que nos están diciendo es que hay un banco que tiene como dos modalidades de atención para los que van en su auto y para los que van a pie. Y se quiere mirar cómo es esos tiempos, ya sea para ambos, teniendo en cuenta ambas modalidades o solamente una en concreto. Entonces, la primera, la probabilidad de que la ventanilla esté ocupada a de que ninguna ventanilla esté ocupada más de un cuarto del tiempo. Listo, entonces, para empezar, es bueno siempre graficar la región de integración. Mientras comenzamos y nos acostumbramos, vamos a dibujar esta región que es rectangular. Ya de pronto más adelante ustedes no ven la necesidad, entonces pues no hay necesidad, pero lo mejor es siempre graficarla. Listo, entonces nos dicen que X se mueve entre 0 y 1 y Y también se mueve entre 0 y 1. Nuestra región de integración entonces es todo lo que está dentro de ese cuadrado. Y ahora nos dicen cuál será la probabilidad de que ninguna ventanilla esté ocupada más del cuarto del tiempo. Y nos dicen que X es la
proporción de tiempo que la ventanilla está en uso. O sea, no queremos que esté en uso más de un cuarto del tiempo. Es decir, que lo máximo que puede estar en uso es un cuarto. Listo. Entonces, cuando nosotros vamos a calcular una probabilidad, esto que tenemos acá se vuelve una restricción adicional a la región que teníamos originalmente de integración. Entonces, si era de 0 a 1, de 0 a 1, ahora tenemos que verificar que esto también se cumpla. Que x sea menor que un cuarto. Entonces, por aquí un cuarto, por aquí un cuarto. Que x sea menor que un cuarto, literalmente sería que trazáramos una recta en un cuarto y que de ahí hasta menos infinito, desde menos infinito hasta un cuarto, es que x sea menor que un cuarto, ¿cierto? Pero nuestra región de integración no va, pues, o sea, la función toma valores solamente entre 0 y 1, o sea que en realidad solo podría ser desde 0 hasta un cuarto. Asimismo para y, entonces y igual a un cuarto sería como esta recta, mayores a un cuarto hacia arriba, menores que un cuarto hacia abajo, técnicamente sería hasta menos infinito, pero como la región solamente va hasta 0, comienza en 0, entonces solamente puede ir hasta ahí. Eh, Listo, entonces la cuestión o la pregunta es ¿dónde se cumplen todas las condiciones? Que esté entre 0 y 1, que esté entre 0 y 1, que sea menor que un cuarto, que sea menor que un cuarto. Entonces, la única región que cumple con eso es ese cuadradito que está aquí. Esa va a ser para nosotros nuestra región de integración. Listo, entonces la probabilidad, como está en una región rectangular, podemos plantearla en cualquier orden de integración. Es la integral doble de la función, que en este caso es 6/5 de x más y cuadrado, con respecto a lo que queramos. Entonces puede ser primero, en el orden en el que queramos. Primero con respecto a x y después con respecto a y. X va de 0 a un cuarto y y también va de 0 a un cuarto. Entonces lo primero que hacemos es abordar la interna, calcular esto cuánto es. Entonces la integral de 0 a un cuarto de 6/5 de 6/5 de x más y cuadrado con respecto a x. Eso sería la integral, puede entrar como de manera lineal, ¿cierto?
Eso es 6/5 por la integral de x con respecto a x más la integral de y cuadrado con respecto a x, de 0 a 1/4, de 0 a 1/4. La primera está con respecto a x, entonces x2/2 evaluado entre 0 y 1/4, más la segunda es con respecto a x, entonces y cuadrado es una constante y nos quedaría x evaluado entre 0 y 1/4. Eso sería igual a, entonces, 6/5, 1/4 al cuadrado, 1/16, por 2, 1/32, menos 0, más ese y al cuadrado por 1/4, y al cuadrado cuartos, y menos 0 nos daría ahí 0. ¿Cierto? Si evaluamos esto en 0, multiplicado por este 0. Listo, entonces de pronto ahí podríamos como simplificar un poquito. Podríamos simplificar como la mitad, ¿cierto? 3/5 de 1/16 más y al cuadrado cuartos. Sacarle cuarta a eso también. 1/20 de 1, no, de 1/4 más y cuadrado. Bueno, ya que tenemos esa ahí, entonces volvemos y la reemplazamos. La integral de 0 hasta 1/4 de eso que nos dio ahí, 1/20 de 1/4 más y cuadrado. Y ahora con respecto a y. Entonces, eso nos queda 1/20 que nos multiplica a 1/4, 1/4 de y más y3/3 evaluado entre 0 y 1/4. Entonces reemplazamos ahí en 1/4, nos dará 1 más 192. 92. Ay, no, esperen, esto de acá es un 16. Y si restamos ahí 0 nos daría. A ver cuánto nos da esto. 0,00
33. A ver, déjenme rectificar que en alguna parte x sobre 2, que es quintos. Ah, ya vi. Aquí simplifiqué, pero faltó simplificar el 2. Le sacamos mitad a eso, ¿cierto? Ahí está la cuestión. Entonces, cambiemos esto acá. 3/5, un 16avo, y al cuadrado. Claro que ahí también podríamos sacar, bueno, podríamos simplificar, pero ya no le demos como más vueltas a las. Un 16avo, y3 sobre 3, pero por ese 2, entonces sería 6. Y ahí nos quedaría reemplazar nuevamente. 3/5, un 16avo por un cuarto, más un 64avo por un sexto, menos 0. Y miremos cuánto nos da eso. 3/5, un 16avo por un cuarto, más un 64avo por un sexto. Listo. 7 sobre 640, aproximadamente 0,01. Bueno, entonces, la probabilidad de que ninguna ventanilla esté ocupada más de un cuarto del tiempo es muy escasa, es muy bajita, apenas del 1%. O sea que las ventanillas van a estar concurridas, ¿cierto? O sea, si estarían ocupadas más de un cuarto del tiempo. Listo. Entonces el segundo nos dice hallar la función de densidad de probabilidad del tiempo que permanece ocupada la ventanilla para automovilistas. Entonces solo nos hacen referencia a una variable. La ventanilla para los automovilistas es X. O sea que queremos hallar la función de distribución marginal de X.
La marginal en X es la integral en la otra variable que es Y. Integramos la conjunta. Y el orden de integración, pues ya dependerá de cómo vayamos como a abordar la función, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí, si olvidamos lo de la probabilidad, ¿cierto? Si quitamos la restricción de esta probabilidad, la región de integración era este cuadrado de 0 a 1, de 0 a 1. Como es rectangular, entonces, en este caso, no, mentiras, olviden lo que dije. Estamos integrando solo con respecto a Y, entonces sí o sí es Y. Listo. Pero entonces, como está entre constantes, sabemos que lleva de 0 a 1. Nuestra conjunta es 6 quintos x más y cuadrado y va a ser con respecto a y. Listo, entonces vuelvo y digo, siempre la marginal es de x, la marginal de x siempre es integrar con respecto a y. Entonces sí o sí es mirar los límites de integración de y. Aquí tendríamos que hacer una integral parcial. Entonces 6 quintos sale como constante. La integral entraría aquí y entraría aquí. Entonces la integral de x, esa x es una constante. Entonces nos queda la integral de y entre 0 y 1 más, y ahí sí nos queda la integral de y cuadrado entre 0 y 1 de y. Eso va a ser igual a 6 quintos de x por y evaluado entre 0 y 1 más, y tendríamos ahí y3 sobre 3, también evaluado entre 0 y 1. Pongamos mejor aquí el corchete. Listo, entonces eso va a ser 6 quintos de x más 1/3. Decimos entonces que la función de densidad de probabilidad del tiempo, de la proporción del tiempo que pasa ocupada la ventanilla del automovilista es igual a 6 quintos de x más 1/3 cuando x toma valores entre 0 y 1 y valdrá 0 en cualquier otro caso. Asimismo, quisiéramos hallar cuál es la función de densidad de probabilidad del tiempo que permanece ocupada la ventanilla normal. Esto es la marginal en Y. Entonces, la marginal en Y es la integral con respecto a la otra variable, que es X. La integral en X de la conjunta. En este caso es una región rectangular, es un cuadrado. X también va desde 0 hasta 1. La conjunta vale 6 quintos de X más Y al cuadrado de X. Eso nos da 6 quintos. Como ahora estamos integrando con respecto a X, entonces eso nos queda x2 sobre 2 evaluado entre 0 y 1 más, aquí integraríamos y2 de x, entonces y2 viene siendo una constante porque estamos integrando con respecto a x, nos quedaría la integral de x, que viene siendo x evaluado entre 0 y 1. Eso nos va a dar 6 quintos de 1/2 más y al cuadrado.
Decimos entonces que la función de densidad del tiempo, de la proporción del tiempo que permanece ocupada la ventanilla para la ventanilla normal es igual a 6/5 por 1/2 más y al cuadrado, siempre que y esté entre 0 y 1, y valdrá 0 en cualquier otro caso. Listo. Y por último nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la ventanilla normal esté ocupada más de 1/4 del tiempo y menos de 3/4 del tiempo? Entonces, en este caso, fíjense que solamente nos están preguntando por la ventanilla normal, solo por la normal. No nos están diciendo nada acerca de la de automovilistas. Entonces, para calcular esa probabilidad, va a ser la probabilidad, pero de la marginal, porque solamente estamos trabajando con esa variable, con la normal que es y, ¿sí? La ventanilla normal que fue y. Es decir, quisiéramos saber la probabilidad de que la variable aleatoria y esté ocupada más de 1/4 del tiempo y menos de 3/4 del tiempo. Eso es, por tanto, la integral en esos valores, desde 1/4 hasta 3/4, pero no de la conjunta, sino de la marginal, de la función de densidad de y, que nos dio 6/5 por 1/2 más y al cuadrado. Integramos con respecto a y. Eso nos va a dar 6/5, 1/2 por y, más y3/3, todo eso evaluado entre 1/4 y 3/4. Entonces, bueno, 6/5 que nos multiplica a 1/2 por 3/4 menos 1/4, 2/4, o sea, 1/2, más 1/3 que nos multiplica 3/4 a la 3, menos 1/4 a la 3. Y eso nos va a dar 37/96.
Y nos falta multiplicar todo eso por 6/5. Listo, esto nos da 37/80, 0,4625. O sea que hay una probabilidad de casi el 50% de que la ventanilla normal esté ocupada más de un cuarto del tiempo y menos de 3/4 del tiempo. Bueno, inquietudes, comentarios, hasta ahí. Pues me queda una pequeña inquietud, pero en el último, cuando cogiste los límites de integración, entendí la parte del un cuarto, pero el tres cuartos, ¿me lo podrías volver a explicar? Me quedó como, pues no tengo claro cómo lo tomaste. Sí, en este caso fue aquí como por el enunciado. Como nos preguntan la probabilidad que se ocupa más de un cuarto del tiempo, Y es como la proporción del tiempo, ¿cierto? Entonces, más de un cuarto del tiempo sería mayor Ah, un ya cuarto. vi. Sí, es que no había leído el Es, enunciado, claro. Ahí dice tres cuartos del tiempo. Sí, sí, sí. exacto. Ujú. Tranquilo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, inquietud? Pero me podría volver a Sí, mostrar el enunciado de la C. Solamente es para tomar como el pantalla. sí, dale. Lo que más o menos, profe, recapitulando, es cuando uno habla de la ventanilla para automovilistas es X. Y cuando hablamos Ujú. de la ventanilla normal es Y. Exactamente, sí. Ujú. Por acá está. Ok. Sí, sí, Exacto. sí. Sí, veo que Listo. toca leer muy bien como el enunciado para la interpretación. Sí, exacto. Como para poder diferenciar el uno del otro. Eso. Listo. Bueno, dejemos hasta aquí por el día de hoy. La próxima semana, la próxima clase continuamos haciendo ejercicios, mm, y miramos lo que es el valor esperado. Listo. Entonces, que tengan un feliz resto de día. Que estén muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Gracias. Y con gusto que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego que estén bien.